Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía porque el tema de hoy, wow. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de emociones, de pasión, de secretos y por supuesto, de muchísimo drama. Sí, como ya lo leyeron en el título, vamos a hablar de Hande Kerem, amor sin límites. Besos y pasión a la vista. ¿Qué está pasando? Prepárense para un viaje. Para aquellos que no están familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y populares no solo en Turquía, sino también en todo el mundo. Su fama trasciende fronteras, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa y más allá. Son íconos de la televisión turca y su presencia en la pantalla es sinónimo de éxito. Protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, que en español conocemos como Love is in the air, o El amor está en el aire, y su química en la pantalla fue explosiva. Era palpable, vibrante y generaba una conexión inmediata con el público. De hecho, la conexión entre ellos traspasó la pantalla y, durante un tiempo, fueron una de las parejas más comentadas y seguidas, no solo por los fanáticos de la serie, sino por el mundo entero. Pero como todo en este mundo, las cosas cambian. Y es precisamente sobre eso que vamos a hablar hoy, sobre su historia, sobre los rumores, sobre los momentos álgidos y, por supuesto, sobre lo que todos queremos saber, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Hubo amor real? ¿Fue un romance genuino? Antes de seguir, no puedo empezar sin pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y les aseguro que no se van a arrepentir. Aquí van a encontrar contenido súper interesante sobre series turcas, sobre el mundo del espectáculo, sobre tendencias, entrevistas exclusivas y mucho más. Vamos a sumergirnos en los dramas, romances, éxitos y polémicas del mundo turco. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Es muy importante para que no se pierdan nada. Ahora sí, vamos a lo importante. El punto de partida, por supuesto, es Sen Kalkam. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La historia de Eda y Serkan con sus enredos, sus peleas, sus reconciliaciones y sobre todo, su amor, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La trama, aunque a veces predecible, tenía ese toque mágico, ese algo que te enganchaba desde el primer episodio y te mantenía pegado a la pantalla semana tras semana. El público se identificaba con los personajes, se reía con sus ocurrencias y sufría con sus tristezas. Y la magia de Sen Kalkam no solo estaba en el guión, ni en la producción, ni en la fotografía, aunque todo eso era impecable, sino en la increíble química entre Hande y Kerem. Era innegable, palpable, algo que no se puede fingir. Se notaba a leguas que había algo más que mera actuación entre ellos. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la manera en que se comunicaban sin palabras, era innegable. La complicidad era evidente y los fanáticos, con ojo avizor, no tardaron en notarlo. Durante la grabación de la serie, los rumores de romance comenzaron a surgir con fuerza. Y la verdad, no era para menos. Las fotos de ellos juntos fuera del set, compartiendo momentos íntimos, se filtraron a montones. Se les vio cenando en restaurantes de moda, paseando por las calles de Estambul, disfrutando de vacaciones en lugares paradisíacos, incluso tomados de la mano. Los paparazzi, siempre al acecho, no les daban tregua. Los fans, enloquecidos, se aferraron a la idea de que el amor de la ficción se había trasladado a la realidad. Creían en un cuento de hadas, en un amor predestinado que trascendía la pantalla. Y en efecto, la confirmación llegó, y fue algo que el público anhelaba. Hande y Kerem comenzaron a mostrarse públicamente como pareja. Publicaban fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, utilizaban emojis que denotaban afecto, celebraban momentos importantes juntos. Era un cuento de hadas hecho realidad. Los medios de comunicación los seguían a todas partes, y cada foto, cada declaración, cada gesto era analizado al detalle, con el objetivo de desentrañar cada pequeño secreto de su relación. Se convirtieron en la pareja del momento, el tema de conversación en todas partes. Parecía que habían encontrado el amor verdadero, y que su historia, como la de Eda y Serkan, iba a tener un final feliz para siempre. Era el sueño de todo fanático. Viajaron juntos por todo el mundo, explorando nuevas culturas y disfrutando de la vida.
Se les vio en playas exóticas, en ciudades vibrantes, compartiendo momentos que parecían sacados de una película romántica. Conocieron a las familias del otro, lo que indicaba un compromiso más profundo. Compartieron momentos inolvidables, desde celebraciones especiales hasta simples tardes de relax. Y todos, absolutamente todos, estábamos enamorados de su amor. Era una pareja perfecta, una pareja de ensueño. Era la encarnación del romance, la materialización de lo que todos anhelábamos. Y así, la felicidad, al menos públicamente, reinaba. Parecía que el amor sin límites del título era completamente real. Y parecía que ese amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Pero como suele ocurrir en estos casos, la alegría no dura para siempre. La vida a veces nos depara sorpresas, y no todas son agradables. Y es que a pesar de todo lo que vimos y escuchamos, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. La noticia por supuesto conmocionó a sus fans, quienes no podían entender qué había pasado. La ruptura fue inesperada, un balde de agua fría para quienes creían en su amor. ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que salió mal? Las especulaciones comenzaron a inundar las redes sociales, los medios de comunicación y las conversaciones cotidianas. Los motivos de la ruptura no se hicieron oficiales, y ambos actores mantuvieron una postura discreta, lo que solo alimentó la curiosidad y las conjeturas. Pero se especuló mucho, como suele ocurrir en estos casos. Se habló de diferencias irreconciliables, de personalidades incompatibles, de agendas apretadas, de estrés laboral, de falta de tiempo para la relación. En fin, las típicas excusas que se utilizan en estos casos, para tratar de explicar lo inexplicable. También se rumoreó que hubo terceros en discordia, que alguna infidelidad había precipitado la separación, pero nada de esto fue confirmado. Los rumores sobre terceros involucrados siempre son los más explosivos, y generan controversias. La falta de una explicación clara solo sirvió para aumentar la incertidumbre y el desconcierto. Lo único cierto es que Ande y Kerem dejaron de ser pareja, y el sueño se rompió en 1000 pedazos. La separación, obviamente, generó mucha tristeza y decepción entre sus seguidores. Quienes los admiraban como pareja, sintieron una punzada en el corazón. Pero también despertó mucha curiosidad. ¿Cómo se sentían realmente? ¿Se odiaban? ¿Se habían distanciado por completo? ¿Seguirían siendo amigos? ¿Había posibilidad de una reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Es algo que solo ellos dos saben. Pero lo que sí podemos decir es que a pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras. Han demostrado profesionalismo y madurez, evitando caer en el drama público. Ande, tras la separación, se ha enfocado en nuevos proyectos profesionales. Se ha reinventado, explorando diferentes facetas de su talento. Ha protagonizado otras series, ha participado en campañas publicitarias de alto perfil, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos. Su carrera sigue en ascenso, y su popularidad no ha disminuido. Ha seguido creciendo como actriz, demostrando su compromiso con su trabajo y su deseo de superación constante. También ha sido relacionada sentimentalmente con otras personas, aunque nada ha sido confirmado de manera oficial. Los rumores de romance siempre la han acompañado, pero ella ha sabido mantener una cierta privacidad. En cuanto a Kerem, también ha continuado con su trabajo en la actuación, participando en series y películas, demostrando su talento y su pasión por el arte dramático. Ha explorado nuevos roles, desafiándose a sí mismo como actor. También se le ha visto con otras personas, aunque al igual que Ande no ha oficializado ninguna relación, respetando su vida privada y evitando cualquier polémica innecesaria. Ambos han demostrado madurez y profesionalismo al seguir adelante con sus carreras y su vida personal. El tiempo ha pasado, y aunque ambos siguen siendo figuras públicas muy relevantes, han mantenido una cierta discreción en lo que respecta a su vida privada. Han evitado las declaraciones incendiarias, y se han mantenido alejados de la controversia. No se les ha visto juntos en eventos públicos importantes, ni han hecho declaraciones explícitas sobre el otro. Sin embargo, en ocasiones han demostrado que aún existe respeto y cariño mutuo, y la admiración profesional parece mantenerse. Han dedicado comentarios amables sobre los proyectos del otro, ya sea a través de sus redes sociales o en entrevistas casuales, y han evitado cualquier tipo de polémica o conflicto.
Han optado por una postura de madurez, priorizando el respeto mutuo y la discreción. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Es posible que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? La verdad, no lo sé. El futuro es incierto, y todo es posible. Las relaciones humanas son complejas y las circunstancias pueden cambiar. Pero siendo realistas y basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, parece poco probable. Ambos están enfocados en sus carreras, en sus vidas personales, y probablemente hayan pasado página. Aunque la puerta no esté completamente cerrada, las posibilidades son escasas. Pero, eso sí, el recuerdo de su de su romance, de esa conexión que todos vimos en Senkalkam, y en la vida real, siempre estará ahí. Será parte de la historia del espectáculo turco y de los corazones de sus fanáticos. Y por supuesto, la gente sigue soñando. Siguen esperando un reencuentro, una reconciliación, un final feliz como el de Eda y Serkan. La esperanza es lo último que se pierde y los fanáticos aún guardan la esperanza de volver a verlos juntos. Y quién sabe. Tal vez en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse, de manera profesional o personal. Pero por ahora, lo que queda es el recuerdo de un amor que, aunque breve, fue intenso y apasionado. Un amor que, sin duda, nos dejó a todos con el corazón un poquito más blando, y creyendo en el poder del amor. Así que, en resumen, hemos hablado de la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su encuentro en Senkalkam hasta su ruptura. Hemos analizado los rumores, las fotos, las declaraciones, y hemos intentado comprender qué pasó realmente. Hemos hablado de sus carreras, de sus vidas actuales y de lo que podemos esperar del futuro. Hemos explorado la magia de su química, la intensidad de su relación y el impacto que tuvieron en el público. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si les ha parecido interesante, si les ha entretenido, si les ha hecho reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones, y sobre la vida, no duden en dejarme un comentario. Me encantaría saber su opinión, qué piensan ustedes de esta historia, si creían en su amor, si esperaban un final diferente. Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas y me encanta leerlas y responderlas. Y por último, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así estarán al tanto de todas las novedades sobre el mundo de las series turcas y el espectáculo en general. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más drama y más emociones. Un abrazo enorme. Chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, a veces es impredecible, pero siempre deja huella.